El camino sin luz. Marco era un camionero experimentado, con casi 15 años recorriendo carreteras. En 2017 fue asignado a una entrega nocturna que cruzaba el desierto de Mojave, en California, rumbo a Arizona. El silencio y la oscuridad eran sus habituales compañeros en este tipo de trayectos. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Conducía con los faros del camión increíblemente débiles, un problema de mantenimiento que había postergado durante semanas. La ausencia de otros vehículos en la carretera hacía que la oscuridad fuera absoluta y la escasa luz de sus faros parecía ser tragada por el vacío del desierto. Marco luchaba contra el sueño, considerando detenerse hasta el amanecer, pero la urgencia de cumplir con el plazo de la entrega lo obligó a seguir. Cerca de las 4 de la mañana, justo cuando el horizonte comenzaba a mostrar los primeros rastros de luz, divisó algo en la distancia. Un coche parado en medio de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. Marco frenó bruscamente, deteniéndose a pocos metros del vehículo. Era un Ford Fusion rojo, nuevo y bien cuidado, pero la escena tenía algo profundamente inquietante. La puerta del pasajero estaba completamente abierta. Apagó el motor y salió del camión para investigar. El silencio del desierto era opresivo, interrumpido solo por el intermitente parpadeo de las luces de emergencia. Marco llamó, preguntando si alguien necesitaba ayuda, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. Caminó hacia el coche, iluminando su interior con la linterna de mano. Estaba vacío. No había conductor ni pasajeros. Los asientos estaban impecablemente arreglados y la llave seguía en el encendido. Un escalofrío recorrió su espalda. La incomodidad aumentó cuando miró a su alrededor. La oscuridad era densa, impenetrable, y sintió como si algo o alguien lo estuviera observando. En contra de su buen juicio, decidió abrir el maletero. Giró la llave, pero la tapa no se movió, bloqueada desde dentro. Sin rendirse, intentó acceder al maletero a través del asiento trasero. Después de varios minutos de esfuerzo, logró destrabar la tapa y abrirla. En el interior encontró 3 bolsas de basura negras, atadas con gruesas cuerdas. Había algo extraño en la textura de las bolsas, algo sólido e irregular. Marco dudó, pero su curiosidad fue mayor que su miedo. Extendió la mano para tocar una de las bolsas, pero antes de que pudiera hacerlo, un estruendoso disparo resonó en el desierto. El impacto del sonido fue tan fuerte que sintió que vibraba en sus huesos. Sobresaltado, golpeó su cabeza contra la tapa del maletero. Se levantó rápidamente, lanzó la llave dentro del coche y corrió de regreso al camión. Mientras subía a la cabina, escuchó una voz áspera gritando en la oscuridad. «Oye, oye». La voz se acercaba rápidamente. Marco giró la llave en la ignición, pero el motor tardó en responder. Maldijo mientras miraba por el retrovisor y vio una figura emerger de las sombras. Era un hombre bajo y robusto, con cabello rojizo despeinado, vestido con un mono sucio y botas altas. En una mano sostenía una pala, en la otra un rifle de caza. Por un momento, los ojos de Marco y del extraño se cruzaron. El hombre no parecía agresivo, pero había algo profundamente perturbador en su expresión. Hacía señas frenéticas, como si pidiera que Marco esperara. Sin embargo, Marco sabía que no podía arriesgarse. Finalmente, el motor del camión rugió y metió la marcha. Mientras aceleraba, vio por el retrovisor al hombre correr hacia el coche. Marco condujo durante unos minutos, creyendo que había escapado, pero pronto notó unos faros que se acercaban rápidamente. Era el Ford Fusion, ahora pegado a su cola.
El conductor tocaba la bocina insistentemente, obligando a Marco a mantener los ojos en la carretera y en el espejo al mismo tiempo. Desesperado tomó su teléfono y llamó a la policía, relatando lo que estaba sucediendo. El operador le pidió que se mantuviera calmado y que siguiera conduciendo hasta encontrar ayuda. Durante unos 15 minutos, el coche persiguió al camión, intentando forzarlo a detenerse. En un momento, el Fusion aceleró y cortó a Marco por la derecha, frenando bruscamente frente a él. Marco tuvo que desviarse para evitar una colisión, casi perdiendo el control del camión. Justo cuando estaba a punto de rendirse, vio luces azules parpadeando a lo lejos. Era una patrulla. El Fusion se desvió hacia el arcén y luego desapareció en la oscuridad del desierto. Marco detuvo el camión, jadeando, mientras la patrulla se acercaba. Explicó lo sucedido a los policías, pero, para su frustración, parecían más interesados en tomar su declaración que en perseguir al sospechoso. «Haremos una búsqueda en la zona», dijeron antes de dejarlo continuar con su viaje. Marco nunca supo qué había en las bolsas del maletero, ni por qué aquel hombre intentó seguirlo. Contó la historia innumerables veces, pero el recuerdo de los ojos de aquel extraño aún lo atormenta. Desde esa noche, Marco nunca más cruzó un desierto sin revisar los faros del camión, ni sin pensar dos veces antes de detenerse para ayudar a alguien. La tienda abandonada Daniel era un camionero nuevo en las carreteras, pero ya sabía que la parte más difícil de su trabajo no eran las largas horas, sino la soledad de los viajes nocturnos. Aquella noche estaba en una jornada de 12 horas, conduciendo desde Nueva Jersey hasta Indiana. Había completado recientemente un viaje de 8 horas antes de ese, lo que hacía del cansancio un enemigo constante. Alrededor de las 2 de la mañana, se dio cuenta de que no podría continuar sin una dosis de energía. Buscando un lugar para comprar una bebida energética, divisó una pequeña tienda al borde de la carretera. La tienda parecía una gasolinera abandonada que había sido reutilizada como tienda de conveniencia. Las luces exteriores parpadeaban débilmente y el lugar parecía sumido en la oscuridad. Daniel dudó, pero decidió detenerse, ya que no tenía muchas opciones en aquella carretera desierta. Estacionó el camión y caminó hasta la puerta, esperando encontrarla cerrada. Sin embargo, al empujarla, ésta se abrió con un chirrido, revelando un interior casi completamente oscuro. Solo una luz tenue emanaba de un rincón del local. Daniel entró, sus pasos resonando en el suelo de baldosas desgastadas. Llamó para ver si alguien estaba allí, pero la única respuesta fue el silencio. Curioso y levemente incómodo, se dirigió hacia la luz, que provenía de una pequeña habitación en la parte trasera. Al abrir la puerta, encontró un refrigerador enchufado, emitiendo un zumbido bajo. Lo abrió con expectativas, pero estaba completamente vacío. Los estantes habían sido retirados, dejando el interior del aparato hueco. Mientras cerraba la puerta, un ruido inesperado lo dejó congelado. Algo había caído al suelo en la sala principal de la tienda. Daniel se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Un animal, otra persona. Respiró hondo y volvió a la zona principal. La oscuridad era total, pero no vio nada fuera de lugar. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, decidió que era mejor salir de allí. No valía la pena investigar más. Daniel volvió rápidamente al camión. Al girar la mirada hacia la tienda, vio algo que lo hizo contener el aliento. La puerta, que estaba seguro de haber cerrado, ahora estaba abierta de nuevo. Sintió su corazón acelerarse, pero se dijo a sí mismo que probablemente era el viento o un defecto de la puerta. Aún así,
Encendió el motor del camión y comenzó a conducir. La carretera parecía más larga de lo habitual y la oscuridad circundante parecía engullir los faros. La bebida energética que compró en la siguiente tienda lo ayudó a mantenerse despierto, pero no a deshacerse de la sensación de que algo iba mal. Cuando estaba a unos 30 minutos de distancia de un puesto policial, notó algo extraño en el retrovisor. La cortina que separaba la cabina del área de descanso se movía, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. El sudor comenzó a correr por su frente. Miró fijamente al espejo, esperando que la cortina dejara de moverse, pero continuaba oscilando, como si alguien estuviera detrás de ella. Sabía que debía actuar. Discretamente, marcó la dirección de una comisaría en el GPS y condujo hacia ella, intentando mantener la calma. El trayecto hacia la comisaría fue el más largo y aterrador de su vida. Imaginaba manos emergiendo de la cortina para agarrarlo, o algo aún peor. Cuando finalmente estacionó frente al edificio policial, salió del camión apresuradamente, dejando la puerta abierta. En cuestión de segundos, los policías rodearon el camión y le pidieron que abriera la cabina. Con las manos temblorosas, Daniel desbloqueó la puerta trasera. Lo que los agentes encontraron allí dentro lo dejó paralizado. 3 personas estaban escondidas en el área de descanso del camión. 2 hombres y una mujer, todos con aspecto desaliñado y rostros marcados por la suciedad. Uno de los hombres sostenía 2 cuchillos de hoja corta y los otros 2 estaban envueltos en mantas sucias. Los policías los esposaron y los colocaron en patrullas separadas. Durante todo el proceso, los 3 miraron a Daniel con expresiones sombrías y amenazadoras, pero no pronunciaron una palabra. Incluso después de que se los llevaron, Daniel sintió el peso de aquellas miradas. Contó a los agentes sobre la tienda abandonada y lo que había ocurrido antes, pero no encontraron ninguna conexión obvia entre los ocupantes del camión y el lugar. Desde esa noche, Daniel nunca volvió a detenerse en lugares desconocidos durante sus viajes. Instaló cámaras de seguridad en la cabina del camión y comenzó a revisar meticulosamente el interior antes de cada jornada. Aunque nunca supo qué planeaban esas personas, el incidente dejó una marca permanente en él. El recuerdo de los cuchillos y las miradas amenazadoras lo atormenta cada vez que toma el volante, especialmente en las noches más oscuras. El grito en el bosque Claudio estaba acostumbrado a las carreteras desiertas de Montana. Como camionero veterano, sabía que conducir durante horas en completo aislamiento era parte del trabajo. Aquella noche transportaba una carga urgente y había planeado conducir sin parar hasta su destino. La madrugada era fría y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. La carretera estaba vacía y el único sonido era el ronroneo constante del motor del camión. Alrededor de las 3 de la mañana, Claudio notó algo extraño en la carretera. Primero vio un vestido morado abandonado en el asfalto. Frenó ligeramente, frunciendo el ceño, pero decidió seguir adelante. Poco después divisó un par de zapatos infantiles. La visión fue suficiente para que detuviera el camión. Salió de la cabina, ajustándose el abrigo para protegerse del frío de la madrugada, y caminó hacia los zapatos. Mientras los examinaba, un escalofrío recorrió su espalda. Era como si algo lo estuviera observando. Miró a su alrededor, pero no vio nada más que las sombras proyectadas por los árboles al borde de la carretera. Decidió que era mejor no involucrarse y regresó al camión. Sin embargo, antes de que pudiera subir, un sonido desgarrador lo hizo congelarse. El grito de un niño proveniente del bosque cercano.
El instinto de Claudio le decía que se fuera, pero no podía ignorar el sonido desesperado. Agarrando su linterna, caminó hacia el borde de la carretera e iluminó la oscuridad entre los árboles. «¿Hay alguien ahí?», gritó, pero no obtuvo respuesta. El grito se escuchó nuevamente, esta vez más cerca. Claudio dio unos pasos vacilantes hacia el interior del bosque, sintiendo su corazón latir con fuerza. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor y el suelo estaba cubierto de hojas que amortiguaban sus pasos. Después de caminar unos 10 metros, su linterna iluminó algo. Había ropa tirada en el suelo, similar a la que había visto en la carretera. También encontró una mochila pequeña rota y una muñeca con el rostro manchado de barro. El grito resonó nuevamente, ahora desde su izquierda. Claudio giró rápidamente la linterna hacia el sonido, pero no vio nada. Un crujido proveniente de las ramas lo hizo darse vuelta. Iluminó el lugar de donde provenía el ruido y vio lo que parecía ser una figura humana, escondida detrás de un tronco. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero la figura desapareció antes de que pudiera verla con claridad. El pánico comenzó a instalarse. Sabía que no debería estar allí, pero el grito de niño volvió a escucharse, rompiéndole el corazón. Claudio retrocedió, decidido a regresar al camión y llamar a la policía. Pero al llegar al borde de la carretera, algo aún más perturbador lo esperaba. En medio de la carretera, iluminado por los faros del camión, había un grupo de personas. Estaban paradas, inmóviles, todas mirando directamente hacia él. Claudio sintió que el aire le faltaba. Eran 3 o 4 figuras, todas vestidas con ropa sencilla y oscura. Una de ellas sostenía lo que parecía ser un pequeño altavoz. De repente, el grito sonó nuevamente, pero esta vez era evidente que provenía del altavoz. Era un sonido grabado. Claudio retrocedió, casi tropezando, mientras las figuras comenzaban a moverse lentamente hacia él. Corrió hacia el camión, subió a la cabina y cerró las puertas con seguro. La adrenalina hacía que sus manos temblaran mientras encendía el motor. Apenas el camión comenzó a moverse, una piedra golpeó el parabrisas con fuerza suficiente para agrietarlo. Claudio pisó el acelerador, intentando alejarse lo más rápido posible. Por el retrovisor, vio a las figuras corriendo hacia los lados de la carretera, como si intentaran alcanzarlo. Una de ellas lanzó otro objeto que golpeó la parte lateral del camión, pero Claudio no redujo la velocidad. Condujo durante unos 20 minutos antes de permitirse relajarse un poco. La carretera estaba nuevamente desierta y comenzó a preguntarse qué había sucedido realmente. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué estaban tratando de atraerlo al bosque con gritos falsos? La idea de que pudiera haber sido una trampa para un robo o algo peor lo hizo sentir náuseas. Cuando finalmente llegó a una comisaría, Claudio relató todo lo que había sucedido. Los policías prometieron investigar, pero no parecían sorprendidos. «No siempre encontramos a quienes hacen esto, pero estos trucos no son inusuales por aquí», dijo uno de los oficiales. A pesar de las garantías, Claudio sintió que nunca sabría la verdad sobre lo que había encontrado esa noche. Desde entonces, evita conducir por carreteras demasiado desiertas durante la madrugada. El recuerdo de los gritos y las figuras en la carretera lo persiguen en sus sueños. Un recordatorio constante de que no todos los caminos llevan a lugares seguros.